¿Qué onda? Soy Quique, pastor de Horizonte Querétaro. Gracias por acompañarnos. Este sermón está diseñado y producido para poder bendecirte en tu tiempo de intimidad con Dios, de poder participar en la edificación de tu alma en Jesucristo y de poder, sobre todo, estimularte, a amar más su nombre, a poder magnificarlo, siendo equipado por medio de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Por lo cual, nada más no nos chamaquemos, esto jamás suple el tiempo de adoración y de la palabra y de congregarte en tu iglesia local. Queremos servir a tu iglesia local por medio de animarte a ti y estimularte a ti a poder conocer más a Dios y amarle más y deleitarte más en quién Él es. Así que espero que puedas disfrutar del sermón. Prepara tu corazón para lo que Dios tiene que hacer contigo. Y es mi oración y nuestra oración como equipo que Dios pueda usar este recurso para hablarte de su gracia, de su poder, de su amor y sobre todo de la esperanza que Él tiene para ti en Jesús. ¿Sale? Bienvenido. El título del sermón, de Cristo por dentro y por fuera. Romanos 2, del 17 al 29. Oramos. Señor y Dios, precioso Padre Celestial, gracias por traernos aquí, Señor. Esto es una evidencia de que nos amas, de que no has acabado con nosotros todavía, de que tienes un plan precioso para hablarnos en esta mañana. Te ruego por cada corazón que has traído, no por accidente, Dios, que tú puedas hacernos ver hoy el peligro del que corrían los judíos en la iglesia primitiva en Roma, que no es muy diferente que corremos hoy en la iglesia cristiana en México. Señor, necesitamos que nos salves de la idolatría de agradar y recibir alabanza de los hombres y llevarnos al punto importante que tú conoces el corazón, Dios, que te deleitas en lo secreto, en lo privado y que podamos entender que te pertenecemos no nada más por las apariencias, sino por el interior también. Pero por cada uno que en esta hora no te conoce, que puedas tú abrir sus ojos a un mensaje más allá de una religión, sino a un mensaje de reconciliación y de un Dios que les ama y que les quiere traer para que tengan una comunión y una relación personal contigo, Dios. Salva, Dios, háblanos, equípanos, fortalécenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, exáltale. Amén. Cristiano, de Cristo por dentro y por fuera, ¿sí? El principio del año pasado, ustedes saben, cada principio de año estoy desde hace 2 yendo a la conferencia de pastores de Desiring God allá en Minneapolis, y el año pasado conocí a un dúo musical que en lo personal se me volvió mi favorito. Si tú estás buscando, te gusta la música y quieres buscar música buena, cristiana, es en inglés, lástima, pero se llama Shane and Shane, S-H-A-N-E y Shane porque se llaman igual, como nada como José José, pero en inglés. Pero el rollo es que, o sea, traen una onda, el término musical es como caro, o sea, dos voces, como muy sin banderesco, celestial, chido, o sea, pero los cuates traen una teología muy padre. Y el cuate principal, Shane, uno de los Shanes, decía que tuvo la oportunidad de uno de los viajes de ir a una de las fábricas de la marca de guitarras más caras de Estados Unidos. No recuerdo el nombre, pero si eres músico sabes quizás de cuál estoy hablando y por la descripción vas a ubicar. Pero para que te des una idea, para quien es músico ir a estas fábricas es como para un niño ir a Disney. O sea, es wow, y ves cómo las hacen y todo, ¿no? Entonces, chistoso porque de repente en la última fase del ensamble, dice Shane que vio una persona que su única función era recibir la pieza y por dentro limpiarla. Y quitarle, y terminarla de limar bien, y quitarle estampitas, o resanar clavos, puntas de clavo, o sea, cositas que pudiera haber ahí, pero por dentro. ¿Y qué le preguntó el gerente de la planta? Era un hermano en Cristo, y le dice, oye, ¿qué es lo que hace él? Dice, es que él resana y le dice, da los detalles por dentro de la guitarra. Y dice, pero, pues eso nadie lo ve. Dice, es que para nosotros es tan importante como la guitarra luce por fuera que como luce por dentro. Y de repente dice, ya sé por qué es tan cara esta marca. O sea, ellos están conscientes, Dios es el mismo formato. Para Dios es tan importante como luce por fuera que como luce por dentro. Y de eso trata esta porción.
Versículo 17 empieza diciendo, hemos llegado hasta aquí, capítulo 2, con eres inexcusable, tú quien quiera que juzgas, pues tú haces lo mismo, y vemos una lista de 24 cosas. La idea es que ya hemos peinado realmente de modo que el gentil, el romano puede decir, o sea, claro, yo necesito un salvador, ¿sí? Pero hemos hablado que la historia hasta del judío aquí era podría ser muy arrogante, una onda de, sí, pero esos ustedes gentiles, pero yo soy del pueblo de Dios. Yo soy judío, yo vengo de descendencia judía, ¿sí? Yo pertenezco al pueblo de Dios, y me encanta porque la Biblia no te va a dejar fuera. Del 17 al 29 peina la iglesia cristiana en Roma, incluyendo los que vienen de descendencia hebrea o judía. Y empieza diciéndoles, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Amo a Pablo porque no le dice, eres un hipócrita. No, Pablo tiene toda la clase del planeta. Y empieza diciendo, si tú lees del versículo 17 al 20, el cuate no es mala persona. Dice, he aquí tú tienes sobrenombre de judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, y conoces su voluntad, y instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Y dices, oye, pues el cuate es buena persona. No es lo que dice Pablo aquí lo que nos llama la atención, lo que no dice. Empieza diciéndole, he aquí, la palabra he aquí se entiende como, mira, ya sabemos, o reconocemos, nos damos cuenta que tú tienes el sobrenombre, la palabra sobrenombre es, tú te denominas, ¿sí? Judío. Ahora, judío no es algo malo, la palabra judío va a aparecer en pantalla, la palabra judío viene de que es alguien de Judea, ¿sí? Que de Judea se traduce como en alabanza a Dios, Jehová sea alabado, ¿sí? El nombre no es malo, y sabes que tú te denominas a ti judío, ¿sí? Hoy, en el mundo evangélico ya ha variado el rollo, ya de repente es, yo soy bautista, yo soy pente, yo soy carismático, yo soy G12, yo soy presbiteriano, yo soy un poco pente con toques de fundamental. Entonces ya después como hay muchos mix muy raros, ¿no? ¿Sí? Pero tú te denominas, ¿verdad? Te denominas que eres judío. Ahora repito, no es malo, Jehová sea alabado. Pero el punto es esto, y te apoyas en la ley. Y te glorías en Dios. Si tú lees eso rápido y dices, pues, ¿qué tiene de malo eso? El punto es que no vamos a ver aquí que te apoyas en Dios. Te apoyas en la ley. Ahora, dice te glorías en Dios. Ojo, no dice das gloria a Dios. Dice te glorías en. La palabra aquí gloriar no es doxo, de dar gloria a Dios. La palabra aquí gloriar es la palabra que se traduce como jactarse, envanecerse, vanagloriarse, hacer alarde de. Entonces, ¿sabes que tú te apoyas en la ley? ¿Sí? Descansas en la ley, te soporta la ley y alardeas y te jactas de Dios, ¿sí? De que conoces a Dios. Y 18 dice, y conoces su voluntad. ¡Wow! Conoces la palabra ginoscos, que se traduce como experimentar, estar familiarizado con. O sea, estás familiarizado con su voluntad. E instruido, vemos que el cuate, como judío, tuvo una enseñanza muy, muy celosa de la ley, ¿sí? E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Amo, Pablo, tiene toda la clase inspirado por el Espíritu para escribir, porque dice, apruebas lo mejor. Ojo, la palabra aprobar se traduce como distinguir. Distinguir. Que no dice, haces lo mejor. Dice que distingues. Es decir, tú sabes de la Biblia y conoces de Dios y has instruido, quizás estudiaste en la escuela de ministerio o en algún seminario y sabes distinguir lo que está bien y lo mejor, pero no lo haces. Pero sabes distinguirlo, ¿sí? Versículo 19, y confías que eres, marca eso, confías que eres. Su confianza está aquí en esta porción, ¿en qué? En lo que Él es, no en aquel por quien es. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Guía de los ciegos, es un error. La palabra guía se traduce como conductor o maestro de los ciegos. Y cuidado cuando tú confías en lo que haces, no en aquel para quien lo haces, ¿sí? Confías en que ayudas a las personas, pero vamos a decir, pero no, ni siquiera te puedes tú ayudar, hijo, ¿sí? Instructor de los indoctos, maestro de niños. Dice que reconoce, dice versículo 20, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad, ¿sí? Es interesante, puse en pantalla eso. Puedes jactarte de saber y creer que la Biblia es la norma de fe y conducta, sin embargo, no es tu norma de fe y conducta. Entonces, alguien te dice, ¿sabes qué? ¿Crees que qué es la Biblia para ti? Es mi norma de fe y conducta. Pero una norma produce en ti ¿qué?
te regula, te da normativas. Y de repente es, sí, la Biblia es la norma de fe y conducta, pero ¿por qué entonces no te regula a ti? ¿Por qué entonces tú escuchas, lees y nada más se vuelve una bonita lectura como, no sé, selecciones o algo así? ¿Sabes una cosa? Cuidado, mi querido religioso, ¿sí? Es su jactancia de esta. Sí, la ley, la forma de la ciencia, de conocer y de la verdad. Pero el versículo 21 empieza con algo muy triste, ¿sí? Dice, y empieza a marcar ahí los verbos. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Los verbos son clave. Ahora, mucha gente empieza a leer esto y dice, esto tiene que ver con los predicadores, con los pastores y con los maestros. No. Mira, si te fijas en el versículo 21, donde dice la palabra predicar, y en el 22 dice, tú que dices, la palabra dice se traduce como discurso. Y ahí no entran pastores y maestros. Ahí entran mamás y papás y abuelitas. ¿Sí? Es interesante que muchos papás cristianos quieren formar religiosos, no redimidos. Por eso su ley está, no hagas eso. Ya deja de hacer eso. ¿Qué no entiendes? Y están enfocados en corregir la forma, más no el fondo. Corregir lo que se hace, más no lo que se es. Entonces, ¿qué produce? Cuando tienes un niño adolescente que entiende y que ya no le puedes tú decir, él va a hacer su propia fiesta aparte, porque le formaste durante los primeros 15 años de su vida en una ¿qué? Religión. Mira, aparenta. De repente viene el pastor, mira, pórtate bien, bro. Viene el pastor a comer a la casa, 2 horas dame. 2 horas. ¿Sí? Y es chistoso. ¿Por qué? Porque ahí entramos tú y yo. De repente es, ora. ¿Por qué no lees tu Biblia? Oye, papá, pero yo nunca te he visto a ti leer la tuya. Oye, ¿por qué no oras? Bueno, no. Digo, si tu orar es, Señor, gracias por tus alimentos, bendícelos por Jesús. Amén. Si eso es orar, pues creo que entonces, pues prefiero mejor no hacerlo. Y de repente aparecemos ahí no como judíos, sino como un corazón, una tendencia a ponerte en una posición en la cual tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. ¿Sí? La clásica, ¿no? hay un Dios que todo lo ve. El chavito cuando tiene chance de ir a la iglesia dice, ¿para qué voy, hijo? Si me voy a meter en la cueva del lobo. De pechito me lo voy a poner a la franquicia ahí. ¿Sí? Y el punto es esto, cuando tienen edad, ¿sabes qué? Mira, si me ha venido un Dios que todo lo que hago no le gusta, por ende, ¿qué? Pues yo no le gusto. Y eso no es el evangelio. El evangelio dice que exactamente porque todo lo que haces no le gusta, Jesús vino. Para que te pueda presentar agradable y aceptable delante de Él. ¿Sí? Entonces, tú que enseñas no te enseñas. Tú que dices esto no lo haces. Tú que predicas esto no lo haces. Tú que abominas a los ídolos cometes sacrilegio. Haces cosas no apropiadas o impuras en el templo. ¿Sí? Y me encanta porque tú pudiste evitar las primeras 4. La quinta del 23 ya no puedes esquivarla. Tú que te jactas de la ley, que conoces la ley, pero con infracción y con pecado, con violación del mandamiento de la ley, deshonras a Dios. La porción cuando dice tú eres maestro de ciegos, realmente Pablo tiene en la mente ahí, ¿te acuerdas lo que Jesús dijo a los fariseos? Ustedes son ciegos, guías de ciegos. ¿Sí? Luego, es que ¿por qué mi hijo no camina con el Señor? Porque no te ha visto caminar a ti con el Señor. Pero tú le enseñaste cómo tendría que hacerlo, pero ¿sabes que si nada más la gente recibe pura teoría, tiene el 5% de probabilidad de desarrollar un talento? Por ejemplo, si yo veo un video de cómo jugar básquetbol, ¿no? Yo nada más veo el video, los 4 pasos para agarrar una pelota y encestarla en un aro. Con ese video tengo nada más el 5% de probabilidad de desarrollar la habilidad de jugar bien básquetbol. Eso se aumenta a un 90% si tengo a alguien que no solamente me dice cómo hacerlo, sino que lo hace conmigo, me corrige, me da feedback, me enseña, me acompaña y me perfecciona. ¿Sí? Y es curioso, de repente queremos que la gente haga lo que a nosotros nos suena bonito, pero nosotros no hacemos. ¿Sí? Y de ahí, entonces el judío empieza a decir, Versículo 24 realmente es el argumento por lo cual es humillante el religioso. Porque como está escrito, me encanta Pablo, sabe lo que está escrito. Como está escrito, ¿sí? El nombre de Dios es blasfemado
entre los gentiles por causa de vosotros. ¡Qué vergüenza! Se supone que estamos en una iglesia que existimos para magnificar el nombre de Jesucristo. La serie de Romanos se llama por amor de su nombre, pero por nuestras acciones verdaderas, los gentiles, los ajenos a Dios, blasfeman el nombre de nuestro Dios por nuestra causa. ¿Sí? Es bien triste. Estaba viendo un dato muy curioso, pero en Occidente, veas este lado del planeta, sobre todo en metrópolis como la nuestra, una persona que nace de nuevo, cuando nace de nuevo, se da cuenta que en su entorno había por lo menos un cristiano del cual jamás se enteró. Pero cuando ya era cristiano, ya, oye, ¿era cristiano? ¿Sí, tú también? Sí, bueno, no de los fanáticos. Sí. Pero Dios puso a un creyente en la vida de este incrédulo para alcanzarle y mostrarle la gracia de Jesús y vivir para su gloria. Pero como el cristiano tiene el sobrenombre de cristiano, pero no hace nada, el nombre de Dios es blasfemado. Y de repente llegas con gente, oye, ¿sabes qué? Hay una esperanza, hay una buena noticia, Jesús. ¿Qué eres, cristiano? Ah, sí. El de mercadotecnia al lado de mi oficina también es cristiano. El cuate es un flojo. No trabaja, es un baquetón, es un mediocre, se la pasa colgándose de todos para su trabajo. Aparte, el cuate dice que, por ejemplo, nos dice que ver pornografía está mal, pero la vez pasada vi su teléfono y tiene fotos de chavas ahí. Si ser cristiano es como eso, hijo, mira, yo soy mejor persona que él. El nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros. ¿Sí? Es interesante, en vez de que sean usados por Dios para hacer luz, y que cuando alguien, de repente alguien le comparta a tu amigo o a tu primo o a tu vecino del cubículo en la oficina, oye, una esperanza puede decir, eres lo mismo que, dice, yo llevo meses queriendo preguntarle qué trae este cuate. ¿Por qué está tranquilo? ¿Por qué tiene paz? ¿Por qué de repente es diligente? ¿Por qué hace las cosas como con excelencia? De meses para acá de repente ya cambió, dice, ya se nota como hasta contento. Es interesante, la palabra blasfemado se traduce como difamar o maldecir. Eres empresario. ¿Qué saben tus empleados de Jesús por cómo eres jefe? Y de repente ya empiezas a ver que Dios abre tus ojos a una realidad de que tú, en el lugar en el que estás trabajando, estudiando, haciendo deporte, tú ahí eres un misionero. Dios te envió ahí con un propósito de ser usado por Él para amar y mostrar esperanza a los que te rodean, ¿sí? Pero por tu pecado, la gente que no conoce a Dios menosprecia, blasfema, difama de Dios. Si Cristo hace esto, no, hijo, mejor así me quedo. Te voy a mostrar dos fotos de esto. La primera es una cosa encarnada, la verdad, cómo esto es verdad. Y la segunda es un to-do, algo bueno a hacer. La primera foto, nada más anótalo ahí. Segunda de Samuel 12:14. Segunda de Samuel 12:14. La foto quizás la has escuchado. David se acaba de ir por las super mega tortas con Betsabé. Bueno, hace unos meses. Bueno, no, hace unos meses ahí en ese texto, hace muchos años para nosotros, ¿sí? Ya el cuate ya ni siquiera se acordaba del rollo. Y de repente llega un profeta, Natán, y le cuenta una historia. Oh rey, habían dos hombres. Uno de ellos tenía muchas ovejas, era muy próspero, pero otro más sencillo tenía una sola oveja a la cual amaba. Y el hombre rico vino y no teniendo que comer, sacrificó a la oveja. Entonces todo una historia. Y chécate, ¿qué tan ciego puede estar a tu propio pecado? Que te cuentan una historia que se trata de ti y te enojas. Y David se indignó, dice, y dijo, el que tal hizo merece, y da todo un juicio, merece restituir, Y Natán, muy profético, le dice, tú eres ese hombre. Plop, diría Condorito. ¿Qué tan ciego puedes estar? Que te están hablando de ti y tú te enojas por el pecado que es el tuyo, que ni siquiera puedes ver. ¿Sí? Y David responde de un modo apropiado, lo vimos el domingo pasado, dice, pequé contra Jehová. Pero el versículo 14 dice, Natán, dice, por cuanto respondiste esto, tu pecado es redimido. Pero, por cuanto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que está esperando esa mujer va a morir. Es interesante, David, tú creías que no, mira, por ejemplo, les comento una vez, muy probablemente segundo semestre del año vamos a involucrarnos no solamente financieramente, sino en lo que se pueda con un ministerio que está en Cristo y en el Evangelio, peleando con cuestiones de trata de blancas, comercio sexual, pornografía,
prostitución y demás a nivel global. Sí, ya ayer me puse en contacto con ellos. Es interesante porque la frase más común del adicto a pornografía es esta. Es que no le hago daño a nadie. Y no está consciente de todo el universo de trata de personas, de comercio de niñas, que gira alrededor de la industria del sexo en nuestro mundo. ¿Sí? Pero es curioso, no le hago daño a nadie, igual el adúltero. Pero es que yo no le estoy haciendo daño a nadie, yo estoy buscando mi felicidad. Ese era David. Yo no le hago daño a nadie. No, y no se da cuenta que el esposo al que mataste, David, ¿sí? El esposo al que mataste tiene familia, hijo. Y no se va a olvidar de esto. El tío de Betsabé, en la guerra civil que se levanta después contra David, era uno de los enemigos de David. El tío. ¿Por qué? Este cuate deshonró a mi familia. ¿Sí? Sí es rey, pero y sí es el ungido de Dios, pero el cuate hizo esto, esto y esto y esto. Si eso es Dios, yo voy en su contra. Por tu pecado, David, hiciste blasfemar, que salía de la boca menosprecio de los gentiles por el Dios que te ama. Y de repente, mi amigo, tu pecado ya no es tan privado, ¿cierto? La foto correcta, acompáñame a Génesis 39. Te voy a mostrar a uno de mis héroes de la fe. Génesis 39. Si sabes más o menos un poquito de la Biblia, sabes a dónde voy, ¿cierto? Génesis 39, versículo. Vamos a arrancar desde el 3. El personaje es uno de mis héroes, se llama José. ¿Sí? Vamos a ver la diferencia entre José y David. Génesis 39, versículo 3. Un poquito de contexto, José era un junior, literalmente un junior. O sea, su papá le compraba y le tejía prendas Louis Vuitton a los 8 años, ¿sí? Y aparte de niño, fresa era un bocón. Entonces, soñaba que todos sus hermanos se postraban a sus pies y en vez de que cállate la boca, hijo. No, en el desayuno ahí, con azucaritas, ¿qué creen que soñé? Que todos ustedes me servían. Y era así, era un niño junior, torpe, bocón, ¿sí? Pero Dios le amaba y Dios iba a tratar con él. Sus hermanos por envidia le venden como esclavo. Y llega a Egipto y lo compra básicamente el jefe de la guardia de Faraón. Una onda así como si lo comprara el director de la PGJ de Querétaro. ¿No? Lo compra. Y versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así como en casa como en el campo. Pausa ahí. Una pregunta, mi querido cristiano. ¿En el lugar en el que Dios te pone a trabajar, es por tu causa bendecido? ¿Es por tu fidelidad, por tu amor a Dios, bendecido ese negocio, esa empresa, ese proyecto, esa sociedad? ¿Sí? Vemos este mecanismo. Dios estaba con José y bendecía todo lo que él hacía, tanto así que no nada más en su casa, sino en el campo, su patrón era bendecido por José. ¿Es tu caso eso? ¿O eres lo contrario? Tú eres el salado de la empresa. ¿Y sabes algo? Dios mira, yo he visto, a Dios le encanta esto. Que cuando un cristiano que en Dios ama no está siendo fiel y está siendo prepotentemente cínicamente haciendo que los gentiles, los que no son de Dios todavía le menosprecien, Dios no tiene ningún problema en quebrar la empresa para que el cristiano se quede sin trabajo y entienda que le puso ahí con un propósito. Lo vimos en Jonás, ¿te acuerdas? Dios no tuvo bronca en hundir una nave casi para que su profeta agarrara la onda. Es curioso, ¿es tu caso? Tu negocio, tu empresa, el lugar en el que estás es bendecido porque estás ahí. Versículo 6. Y dejó Potifar, que es su patrón, todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Empleado cristiano, este tiene que ser tu modelo de trabajar, hijo. Que tu patrón puede estar confiado. ¿Por qué? Porque tú sirves no a tu patrón, sino al Señor. ¿Sí? Dice, y era José de hermoso semblante y de bella presencia. La Biblia es perfecta. La Biblia es perfecta y es exacta en cada palabra que menciona, ¿sí? Y es interesante. ¿Sabes que en la Biblia nada más menciona esto de 2 hombres? José era de hermoso semblante y de bella presencia. La Reina Valera 2014 diría, y José era rostro. Digo, lo que leía. En el original, en el hebreo, algo así se puede entender hoy, ¿sí? Y solamente de 2 hombres, la Biblia describe esto.
de José y de David. Ahora, si la Biblia dice que José era rostro, hijo, era rostro. ¿Sí? Porque muchos van a decir pues José pues no tenía oportunidades porque seguro era un judaíto ahí, un chaparrito bien feíto. No. La Biblia es de dos hombres, dice, era de buen parecer y de hermosa presencia. ¿Sí? José. Ahora, lo que sigue es esto. Pero pues no cayó en la tentación, pero pues porque la mujer del Potifar estaba bien fea. Pues que, ¿a quién se le va a antojar así? No, no acabo de entender. Este cuate no es que no tuviera posibilidades, era un cuate rostro, hijo. O sea, imagínate una onda como Brad Pitt judío chavito, ¿sí? Y su patrona le quería encajar el diente. Chécate lo que dice el versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo que, ¿cómo ves? Muchos creen que las mujeres acá medio lobas son de esta era. No. Son bíblicas. Son bíblicas. ¿Qué le dijo la mujer? Chécate la onda. Muchos solteros así que, ay Señor, que alguien me diga eso a mí. O sea, ni siquiera una copita de vino o algo. No, ya así en caliente. Duerme conmigo. Ahora, muchos así, pero seguro estaba bien fodonga. No, imagínate hoy. Es la esposa del principal funcionario de seguridad pública del país. ¿Sí? O sea, es la escena de este tipo de señoras muy elegantes, muy arregladas. Hoy día estaría botoxeada quizás. ¿Sí? ¿Sí? De estas tipos de mujeres, ¿no? Camioneta cara y ya con un chamaquito judío y le así, en caliente, acuéstate conmigo. Pero el versículo 8 dice, y él no quiso. El resto del versículo va a explicar por qué no lo quiso. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Primero, perspectiva horizontal. Dios me ha bendecido con esto. Mi patrón confía en mí. Tengo libertad, que es lo que dice el 9. No hay otro mayor que yo en esta casa. Dios me ha bendecido y me ha dado gracia. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. Esto no es correcto ni siquiera socialmente. Pero la pregunta final es la clave. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? ¿Y qué dice ahí? Muchos hombres por eso no pueden dejar el adulterio, pornografía, pecado sexual. ¿Por qué? Porque ¿cómo pues haría yo tan grande mal y perdería mi hueso? ¿Cómo pues haría yo tan grande mal y me van a echar de patitas en la calle si me cachan? Y la perspectiva es esta, no vaya a perder yo esto. No, la perspectiva de José era esta. Mira, lo que tú quieres ofrecerme en lo privado, porque vemos que Potifar no estaba ahí evidentemente, mi Dios lo sabe, Dios lo sabe. ¿Cómo yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? David no le hago daño a nadie. José, mira, yo lo hago, todo lo que yo hago lo hago delante de Dios. Sí, Potifar no se tiene que enterar, tienes razón, pero mi Dios sí se va a enterar. Y temo a él. Y le amo más que esto. ¿Sí? Regresamos a Romanos. La diferencia entre, porque ¿estás seguro que esta mujer sabía que José era judío? Y si se acostaba con ella, ya ves, los judíos son igual que todos los sirvientes. Pero José dice, ¿sabes qué? Yo no. Yo sirvo al patrón correcto. ¿Sí? Es curioso. Es una lista muy larga que vimos del versículo 17 al 24. Y vamos a ver elementos del religioso en los que erróneamente deriva su identidad. ¿Sí? El número 1, su título. ¿Sí? Tú tienes sobrenombre de judío. Yo soy cristiano presbiteriano. Soy bautista de la primera de Querétaro. Soy hasta nosotros. Sí, somos Calvary Chapel. Tu título. Segundo. Que tiene la ley, vimos. ¿Sabes qué? Yo me sé versículos. Yo me sé capítulos de memoria. Siguiente. Su única relación con Dios. De lo que se jactan, ¿verdad? Prácticamente. ¿Sí? Su única relación con Dios. Es curioso. Un pastor estaba comentando de que de repente llegan. Él estaba ahí en su garage. Y llegan 2 testigos de Jehová. Y le dicen, buenas tardes, señor. ¿Podemos hablar? Y el pastor dijo, claro, me encanta hablar. Y entonces le empiezan a echar el choro, ¿no? Y dice, no, oye, ¿tienen un segundo? ¿Me dejarían contarle 2 cosas que Dios contestó a mi oración esta semana?
Mire, yo estábamos pasando por una premura financiera y como familia todos oramos a Dios y clamamos que Él nos respondiera y nos salvara. Y al día siguiente pasó esto y esto y esto. Dios proveyó más de lo que necesitábamos. Y no, eso no es todo, sino... Y de repente una de las testigos de Jehová le dijo a la otra, ya vámonos. Y le dice, no me querían hablar. Dice, no, ya vamos. Y empiezan a caminar. Uno dice, les voy a acompañar, ¿sí? ¿Puedo acompañarles? Entonces, ahí tienes a las dos testigas y al pastor caminando. Y diciendo, no, Dios es tan bueno, Dios me escucha. Cuando lloro, Él me escucha. Imagina, Jehová me escucha, ¿sí? Y cuando abro mi Biblia, Él me habla. Y la testiga medio amargada le decía, ¿tú qué eres? Y él dice, yo soy un ser humano como ustedes, que conozco a un Dios que me ama y que al leer la Biblia Él me habla y me da esperanza y guía y consuelo. Y le dice, Señor, ese es su problema. Y él así, ¿cómo? Sí, porque usted cree que puede entender este libro, pero usted no puede entender este libro si no se lo revela alguno de nuestros líderes. Y le dijo él, ese es su problema. Porque yo conozco un Dios que al ver este libro, cada vez veo que me ama más, me invita más, quiere perdonarme, Él quiere ser mi guía, Salmo 31, Él es mi roca fuerte, Él es mi salvación y Él quiere que yo sea su especial tesoro. Ese es su problema, Señor. De repente es esto. No. Solamente nuestra secta, religión, bla, 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 entonces puedes conocer a Dios. Y es el problema de los líderes, que cuando hacen a la gente dependiente de sí y no de la palabra, cuando hacen a la gente dependiente de su sistema y no de intimidad con Dios, entonces lo que Dios hace generalmente es esto, Dios quiebra al líder. ¿Para qué? Para tirar el ídolo a las personas. E invitarles, ¿sabes qué? Es que no es una persona, bueno, muchachos, sí es una persona, pero se llama Jesucristo. No el pastor, no el cura, no el sacerdote, no el líder, no el gurú, ¿sí? Es Jesucristo, ¿sí? Por eso me encanta cuando gente viene con consejería con nosotros. La primera pregunta es esta, ¿qué estás leyendo en tu Biblia? Muchos quieren que la primera pregunta sea, a ver, cuéntame tu problema, ¿cómo te sientes? No, mira, no vienes a terapia, vienes a consejería. Y consejería bíblica, así que ¿qué estás leyendo en tu Biblia? ¿Sí? Me encanta, una chava me escribe pidiendo consejo, me dice, y no me preguntes qué estoy leyendo en mi Biblia porque no estoy leyendo nada. Bueno, diría aquel pastor, ese es tu problema. ¿Sí? Pero es eso. Y de repente, todo es la única razón con el siguiente punto, que saben la voluntad de Dios. Ojo, no la hacen, pero la saben. Vimos que y conoces la voluntad de Dios. ¿Sí? Sí, yo soy de Horizonte y pertenezco a Horizonte, la iglesia que Dios me ha dado a sembrarme y existo para magnificar el nombre de Jesús. Eso lo sabes. La voluntad de Dios que es ser glorificado. Pero no lo haces. Siguiente. Su enseñanza, lo que hacen, su discurso a los ciegos. No, yo lo enseño. Yo enseño a la gente que tomar está mal y no deben de hacer eso. Y esa es tu gloria. Lo que produce básicamente, ¿qué? Arrogancia. ¿Por qué? Porque en ninguna, del 17 al 24, no ves en ningún escenario cumples, ejerces la ley, ¿sí? Haces caso a Dios, te complaces en el Señor, te deleitas en tu Redentor. No. Tú ves, sabes, haces, dices. Diferencia, mi amigo, entre la muerte del religioso y la vida del gentil redimido, ¿sí? Era tal arrogancia del judío que, para que te una idea, al gentil, ¿sabes cómo le decían? Perros. Los perros, ¿sí? Versículo 25. Pues en verdad, y me encanta porque Pablo, muy, muy exacto, va a llevar el punto a un símbolo muy importante para ellos. Si no es que el más. Pues en verdad la circuncisión aprovecha. La palabra aprovecha es que es útil, es buena, ¿sí? Se aprovecha, sí, hay una condición aquí, sí, guarda la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Ahora, Pablo escoge un ejemplo gráfico de lo que quiere llegar él. Por eso es uno de los mejores predicadores que hay en la Biblia. ¿Por qué? Porque el cuate agarra un ejemplo de un símbolo de un pacto que el judío es bien celoso de ellos, la circuncisión. ¿Por qué? Porque para el judío tú tenías que estar circuncidado, un niño después de cierta edad, cierto tiempo. Circuncisión era lo que le hacía perteneciente al pacto de Génesis 17. Es curioso. Desde Génesis 17, la foto es una en la relación con Dios. ¿Por qué Dios dijo en el pacto, circuncidarás a todo varón? ¿Por qué no dijo, te pondrás un piercing en la nariz? ¿O por qué no dijo, te tatuarás en el brazo de Deuteronomio 30?
¿O por qué no dijo, pondrás un pescadito en tu cajuela? ¿Por qué uno de los pactos Dios coge la circuncisión? Por diseño, mi amigo. Porque desde Génesis, la foto es, tú no eres lo que eres por lo que la gente ve. Tú eres lo que eres por lo que hay en privado, en lo secreto. Lo que tú y yo sabemos, dice Dios. ¿Sí? La circuncisión, ¿sí saben qué es la circuncisión? No tengo que entrar en detalles. Muy bien. Ok, entonces la idea es esta. Entonces es esta operación. ¿Sí? Ahora, es perfecto. Dios es perfecto. ¿Por qué la circuncisión? ¿Por qué no dijo un corte de cabello? O cortate las uñas. Te cortarán las uñas para recordar el pacto. ¿Por qué la circuncisión? ¿Sabes por qué? Porque desde Génesis la foto era clara. Tú no la puedes hacer solo. Tú no te puedes circuncidar solo. ¿O sí? O sea, yo no conozco un hombre que haya dicho, como que hoy como que quiero hacer como cumplir la ley, hoy me quiero circuncidar. A ver, un cuchillo por favor. O sea, ¿te imaginas, papá? O sea, son las joyas de la familia, hijo. ¿Cómo vas a andar ahí tú jugando? ¿Sí? Nadie hace eso. ¿Sí? Generalmente es hasta, si no lo has hecho ya de más adulto, es, oye, ¿me recomiendas a alguien, algún urólogo que sea como experimentado? O sea, y tampoco se lo vas a dar a tu amigo, ¿verdad? Estás jugando PlayStation, oye, ¿tienes tiempo para circuncidarme? No, o sea, no, es alguien que es exacto, un cirujano, que le sepa, pues, ¿sí? La foto desde Génesis era esa. Tú no te puedes presentar aprobado o como un sello de que me perteneces. Alguien más requiere hacerlo. Y ahí es donde entra el héroe de la historia. ¿Sí? Y sigue el 26 diciendo, si pues el incircunciso, o sea, el que no tiene tu símbolo, tu pacto, guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión, con tu rito, eres transgresor de la ley. Ahora, ya sé que estás pensando, sí, esto es para los judíos, estos sí son bien litúrgicos y bien religiosos. ¿Sabes una cosa? En nuestra iglesia evangélica pasa lo mismo. Hay gente que ¿eres cristiano? Sí, ¿por qué? Porque hizo una oración. Yo en un llamado yo alcé la mano, o pasé al frente, o porque voy a horizonte, o porque ofrendo, o porque hago cosas que un cristiano hace, un rito, liturgia. Pero si tú haces las cosas que un cristiano hace, por ejemplo, siendo honestos, apenas la semana pasada, un cuate en Torreón se acercó, clásico, muchos clásicos, como que me sorprenden. El cuate pseudo católico, ¿sí? Le había echado el ojo a una cristianita, entonces estaba viendo a la iglesia, ¿no? Ya sabes. Porque, y me decía esto, es que yo como que quiero como conocer sus costumbres, decía esto. No sabe con quién se fue a topar, el pobre. Le digo, mira, es que ahí estás mal para empezar. Porque la vida en Cristo no son costumbres, hijo, es una relación con Jesús. Y no hacemos lo que hacemos por rito o por liturgia, hacemos lo que hacemos porque le amamos. Y tú no conoces ese amor por más costumbres o sea, es como si vieras un programa de Discovery las costumbres de los de Alaska. Puedes saber las costumbres de los de Alaska, pero no te vas a vestir, no vas a comer, no vas a caminar. Y él decía, y no ha acabado la historia, espero que acabe bien, ¿sí? Pero la idea es esta. ¿Cuál es tu costumbre como cristiano que te sostiene como hijo de Dios? No, yo me congrego porque me congrego. ¿Soy cristiano? ¿Sí? ¿Me disipulo? Porque sirvo. Soy cristiano. Porque soy pastor, o líder de alabanza, o anfitrión, o maestro de niños. Por eso soy cristiano. ¿Sabes una cosa? Mira, aquella persona que cuando yo hice un llamado, no alzó su mano, porque estaba llorando, quebrantada delante de Dios, pero Dios oyó su gemir, le dio un nuevo corazón, salió de aquí y hoy ama a Jesús. Su no levantar la mano por su vida transformada es como tu levantar la mano. ¿Sí me vas cachando a dónde voy, verdad? ¿Sí? El que no tiene un pescadito en su cajuela, ¿sí? Porque no tiene para comprarlo. Pero su modo de manejar comunica una paz que tú no tienes, hijo. Es como si tuviera un pescadito en su cajuela. ¿Sí? Muchos tendrían que quitarlo de su cajuela, por el amor de Dios. ¿Sí? Pero es esto. La idea sencilla del 25 en adelante, ¿sí? Es esta. Ellos defendían un símbolo como señal del pacto de su identidad con Dios. Pero pongámoslo así. Hácenme hermanos matrimonios. Ustedes van a entender esto perfecto. ¿Qué prefieres? ¿Una mujer que te humilla, te engaña, te sobaja, te menosprecia,
pero que en público anda alardeando de su anillo de bodas? ¿O una mujer que te ama, te es fiel, te respeta, es tu ayuda idónea, está contigo, ora por ti, pero que a veces es despistada y se le olvida el anillo? ¿Qué prefieren, hombres? Muchos así de... No, si eso estás bien baboso, o sea, si estás pensando la respuesta estás bien tonto, ¿sí? Pero el punto es esto. Y ese era el problema con el judío, que se aferraba, es que es el símbolo. ¿Sabes una cosa? Hay gente en la iglesia cristiana, en Latinoamérica, que sigue casada nada más por obediencia a Dios. Yo no me divorcio porque Dios no le agrada. Oye, pero tu matrimonio tampoco le agrada. Y tu arrogancia, y tu amargura, y tu falta de perdón, y ser antropocéntrico, que todo gira alrededor de ti, eso tampoco le agrada a Dios. El que no tiene la costumbre ni ha tomado un curso de matrimonios, pero que pide perdón y sirve y se humilla a Dios y quiera, viene a ser como tú, que te has preparado y has tomado cursos y retiros y sabes la Biblia y sabes Efesios 5 de memoria y hasta lo tienes en tu anillo de bodas. Vas viendo dónde voy, ¿cierto? No es el símbolo lo que determina la acción, sino la acción lo que da a conocer la identidad. Repito, no es el símbolo lo que determina la acción, sino la acción lo que da a conocer la identidad. Lo hemos visto aquí desde Gálatas. Identidad determina actividad, pero la actividad evidencia la identidad muchas de las veces, ¿sí? La idea es clara, no te engañes. El evangelio te despoja, ahí va a aparecer en pantalla, te despoja de tus ritos. ¿Por qué? Porque el único merecedor de la gloria por lo que ahora ¿eres tú? No, es aquel que te redimió. Así de sencillo. El evangelio te despoja. Por eso a muchos no les conviene el evangelio. ¿Por qué? Porque en el evangelio todas mis obras, todos mis ritos, todo mi echarle ganas son un cero a la izquierda. Porque lo único valioso es ¿qué? Jesús. Lo único valioso es que yo ya me siento mejor cristiano porque ya me sé versículos. ¿Cómo te explico que no hay mejores cristianos? O eres en Cristo o no estás en Cristo. Y de repente el evangelio te despoja de toda la gloria del rito, la costumbre. ¿Tú quién eres para decirme esto si yo llevo ya 20 años de cristiano? Está increíble. Ese texto te diría, ¿y por qué todo lo que has enseñado y enseñas y dices, por qué no lo haces en tu matrimonio, con tus hijos, en tu vida en Cristo? No, esta es mi 10ª iglesia. Ya entendí por qué llevas 10, hijo. Ya me hace todo el sentido, ¿sí? Y es interesante. La idea es esta. El evangelio es la mejor noticia que puede tener el religioso. ¿Por qué? Porque ya no tienes que agradar a las personas, los ritos, la liturgia. Tienes solamente que agradar a una persona, que es lo que dice el versículo 28 y 29, ¿sí? La religión, por lo que hemos visto entonces, se expone por 3 cosas. La primera es esta. La religión tiene esto. Es un énfasis más en lo externo que en lo interno, ¿sí? Quiere corregir las apariencias. Hay un enfoque en arreglar el hacer en vez del ser. Siguiente. La religión hace creer que las cosas secundarias son primarias. Entonces, por ejemplo, hay iglesias así. El cuate puede estar para el perro, en adulterio, en adicciones, pero el pastor, ¿ya diezmaste? Porque necesitas diezmar para que tengas bendición de Dios. ¿Sabes una cosa? Realmente la ofrenda a Dios es un elemento inherente de la vida en Cristo, pero eso es un accesorio. Si no estás en luz, si no amas a Dios, si no estás en verdad, tú puedes ofrendar lo que quieras y eres aborrecible para Dios por tu pecado, pero Él te quiere rescatar, ¿sí? Pero hace creer que las cosas secundarias son primarias, ¿sí? Y estos papás, ya tu niño de 21 años ya no quiere ir a la iglesia. No, es que tenemos que ir. ¿Sabes una cosa? ¿Por qué? Por la apariencia. Pero la foto sencilla, ¿sabes qué? Si tu hijo, si tu hija ya tienen edad, ¿sabes? Ya sabes una cosa, en esta casa, si vas a ir bajo esta casa, Dios me puso como tu autoridad y te amo. Y en esta casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, si tú no quieres servir al Señor, está increíble. Yo voy a seguir orando por ti, hijo. Que Dios te rescate pronto. Pero mientras tanto, si no te interesa estar bajo esta autoridad, tienes un mes para agarrar tus cositas. Porque tú eres tu propio Dios. Como no tienes un redentor, tú eres tu propio Dios. Entonces, tú te puedes salvar solo. Y yo voy a orar por ti, que Dios te alcance pronto, para que te des cuenta que eso es una falacia. ¿Sí? Pero estamos más enfocados en las apariencias, ¿sí? Es curioso. La apariencia se vuelve el enfoque
y no una genuina y rendida vida por amor que obedece gozosamente. ¿Sí? Y tercero, promueve un interés basado en la persona, no en Dios. Promueve un interés basado en la persona, no en Dios. Por ejemplo, en Evangelio, los celotes, los fariseos, ¿te acuerdas? Mateo 6, Jesús está diciendo, cuando oren, no oren como ¿cómo oraban ellos? Aman el orar en voz alta en las plazas y en agarrar los primeros lugares en la sinagoga. No es nada personal contra ustedes. Les amo muy, y es buen lugar, ¿sí? Sí. Pero es esto, ¿sabes? Que quieren ser vistos por los hombres. Y la religión es lo que te promueve. No, mira, es que si quieres y haces esto, entonces ya vas a hacer esta. Y casi se vuelve como un multinivel cristiano. ¿No? Es que mira, si haces esto y cumples este estudio, entonces ya va a ser como un cristiano bronce. Y los cristianos bronce, ya tienen prestaciones porque ya son bronce. ¿Sabes una cosa? En la Biblia no hay cristianos bronce, oro, diamante, plata, platino. En la Biblia hay cristianos barro. Ahí le dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Lo valioso que hay en nosotros es que el tesoro que hay en nosotros, Jesús y su evangelio. ¿Sí? ¿Sí estoy siendo claro, Horizonte? ¿Sabes más o menos para dónde voy, verdad? Ok, entonces el 28 dice, pues no es el judío el que lo es en el exterior. En el exterior va a aparecer en pantalla eso. La palabra exterior, exteriormente se traduce como brilla, dale, aparente, dale, visible o notorio. Puse en primero la palabra brilla, porque tú y yo como mexicanos sabemos algo, ¿te acuerdas? Hay una frase que conocemos que es, no todo lo que ¿qué? No, ustedes son bien cristianos, me cae. No todo lo que brilla solo. Y tú sabes que no es delante de Dios lo agradable lo que es que externo solamente. Por eso el título del sermón es de Cristo por dentro y por fuera, ¿sí? Pues no es el judío en lo exterior, no es el que era judío de Judea, de que es alabanza a Dios, el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es alabanza al Señor, el que lo es en ¿dónde? En lo interior. Y en lo interior se traduce como en lo privado, en lo secreto. Y puedes anotar ahí Salmo 51:6, que David en el Salmo de arrepentimiento, él reconoce esto: Señor, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Sí? Hay gente que son ardientes cristianos en público y congelados en secreto. Dice, no es el judío sino que es el judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del ¿qué? Corazón en espíritu. Marca esas dos cosas, corazón y espíritu. Te voy a decir por qué ahorita. La del corazón y del espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ok. La circuncisión, allá hay un problema serio. A ver, pastor, espéreme. Ya entendí lo de la circuncisión. Ahora una preguntota. ¿Cómo se circuncida el corazón? Porque veo que es bueno, pero ¿cómo le hago? Porque ya mismo que no puedo ni yo hacerlo en la carne. ¿Cómo le hago para el corazón? Exacto. Y lo que produce esa circuncisión, que ahorita te voy a decir quién es el cirujano por excelencia, lo que produce esa circuncisión es que es en dos niveles. Dice, la circuncisión es la del ¿qué? Corazón en espíritu. La palabra corazón se traduce como deseos. Es interesante, cuando Dios te opera esta operación, Él te da nuevos ¿qué? Deseos. Y de repente, cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados, tú amabas lo que deberías odiar. Entonces, una relación enfermiza que te era tropiezo, que te separaba de Dios, estabas en fornicación, sabías que no le agradaba a Dios, pero la amabas. Naces de nuevo y de repente empiezas ya a aborrecerla. ¿Por qué? Porque te aparta de aquel a quien verdaderamente amas, de Jesús. ¿Sí? Pero es interesante. Nuevos deseos. Y siguiente dice en espíritu. Muchos creen que es el Espíritu Santo. No lo creo así. ¿Por qué? Porque te fijas, la E de espíritu es ¿qué? En minúscula. Está hablando de disposición. Habla de disposición, inclinación, manera de pensar. Dice, de esta operación, Dios produce en ti nuevos deseos y una nueva manera de pensar. ¿Sí? Pero dice el texto, no, ¿qué dice ahí? No en qué. No en letra, dice. No en letra. Ok, letra es la palabra en el original grama, ¿sí? De donde viene la palabra que en inglés. Grammar. Ok, ¿alguno de ustedes ha tomado alguna vez clases de inglés, aunque sea inglés sin barreras? Ok, si has tomado clases de inglés, hay una materia que se llama ¿qué? Grammar. ¿Y qué haces en la materia de grammar? ¿Te enseñan qué? La gramática, te enseñan a escribir, pues, ¿sí? Cómo acomodar el verbo en los tiempos, ¿sí? Entonces, ahora, por ejemplo, yo un mes, mi papá estaba más chavo y me metió en un curso de verano de inglés, un mesecito, y yo realmente, yo odiaba
grammar. Lo odiaba con toda mi fuerza. Porque lo podía más o menos entender, el inglés, pero cuando ponían a escribir, yo me daba cuenta que estaba para el perro. Pero yo era un alacrán antes de que Cristo me salvara, y ya nada más hoy día soy una oveja, que era alacrán, ¿sí? Pero, entonces yo decía, a ver, en la clase, yo ponía atención en la clase, no a la maestra, sino al que más sabía inglés de la clase. Entonces en el examen, me sentaba al lado de él o de ella. Y en la de grammar le decía, y le copiaba sus respuestas, ¿sí? Y es porque mi papá veía mi 8, porque tú sabes que si eres como yo no sacas 10 porque se van a dar cuenta que copiaste. Sacas 8. Eso es honesto. ¿Sí? Ok. Entonces, sacas 8. Y mi papá decía, oye, pues creo que mi hijo está aprendiendo inglés. La realidad, por cruda que esta sea, es de que yo había sacado 8 en mi examen de grammar, pero no sabía inglés. O sea, mi inglés era, ya sabes, de éxito. Y mal, ¿sí? Y el punto es esto. ¿Qué tiene que ver, Quique, tu curso de inglés con la Biblia? Que tú puedes sacar 10 en gramática cristiana. Yo te puedo preguntar, ¿crees en Jesús? Sí. ¿Crees que Dios levantó a los muertos al tercer día? Sí. ¿Crees que murió en la cruz por tus pecados? Sí. ¿Crees que Él viene por nosotros para tener vida eterna con Él? Sí. ¿Crees que es bueno esto y esto y esto? Sí. Y gramáticamente sacas 10. Pero mijo, no sabes hablar cristiano. ¿Sabes a dónde? Sí, me entiendes el rollo, ¿va? En el examen, gramáticamente, eres un creyente. Pero te pongo a hablar y... How are you speak English? Yes. 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 No. Bye. Exteriormente brillas, pero en lo interior no lo hablas. Dios, la idea es esta, Dios ve el corazón, no tus años de cristiano, no tus oraciones en público, no tu slang evangélico, hermano, shalom, gloria a Dios, pastor, Dios le bendiga. No. Él ve quién verdaderamente eres, como diría el apóstol Alejandro Sanz, cuando nadie te ve. ¿Sí? Él ve por qué haces lo que haces. Él ve los motivos. Él ve por qué haces lo que... Él sabe por qué te acercas a Dios. Todos fuimos hace un tiempo. Estás para el perro, tus finanzas mal, matrimonio, algo está mal ya y vienes a la iglesia. Él sabe por qué vienes. Él sabe que vienes, ¿por qué? Porque quiere que te saque la bronca, hijo. No vienes por Él. No vienes para amarle. Vienes para que Él te rescate porque tienes una idea de un Dios bombero. ¿Sí? Él, y ¿sabes qué es lo más impresionante de esto? Que sabiendo tus motivos, no te ha rechazado. Y te trajo un domingo más para extenderte la mano y te dice, mira, sigue respirando, no ha acabado contigo. Sí, años de cristianos, un día de cristiano, no ha acabado contigo. ¿Sí? Aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Ahora, esa realidad de que Él sabe nuestro corazón, netamente es para alarmarnos a ti y a mí. O sea, si Dios sabe tu corazón es para alarmarnos, si dejáramos a un lado el Evangelio. Pero el Evangelio te dice eso. Dios sabe exactamente lo que hay en tu corazón y aún así murió en la cruz por ti. ¿No es impresionante eso? La buena noticia es que Dios hace por nosotros lo que nosotros jamás podríamos hacer por nosotros mismos. De ahí la idea de la circuncisión, ¿sí? Dios es el único que puede hacer esa cirugía. Acompáñenme a Ezequiel 11, 19, 20. Ezequiel 11, 19, 20. Un buen texto a memorizar. Ezequiel 11, 19, 20. Ezequiel 11, 19, 20. A ver, quédense así, le voy a tomar una foto porque se ven bien cristianos como con sus Biblias. Haz como que la lees, aunque sea. Ya agaché que está dormida por allá, pero no se preocupe. En Facebook la borramos. Ezequiel 11, 19, 20 dice esto. Y les daré, dice Dios, si tu Biblia tiene títulos, el subtítulo del 14, que dice, promesa de qué, restauración y de qué, renovación, ok, 19, y les daré un corazón, deseos, y un qué, ¿qué decía Romanos? La circuncisión de qué, del corazón en espíritu, les daré un corazón y un espíritu nuevo, amo la palabra nuevo, muchos quieren arreglada, muchos quieren una como de
pimpéame el corazón. Es como, mira, es la misma cosa, pero vamos a meterle accesorios caros. No. Nuevo. Pondré dentro de ellos, y ahí está la circuncisión del corazón, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne sensible. ¿Con qué propósito? Dice el 20. Para que sean bien cristianos, ya no digan grosería, ya no vean porno en internet, ya amen a sus esposos y los respeten, ya eduquen bien a sus hijos, ya pongan ¿dice tu Biblia eso? ¿Para qué para qué va a hacer Dios eso? Para que anden en mis ordenanzas. ¿Dice que para que las memorices? Dame sinónimos de anden. Hacer, andar, moverte, operar, ok. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los que cumplan. ¿Ves que no nada más Él da la operación? Él da el corazón, Él da los deseos, Él da la nueva mente y Él da también ¿qué? La voluntad para hacerlo. ¿Sí? El punto es que con esa voluntad tú sigues escogiendo la muerta. Dice, los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Ahora, aquí ya alguien sensible a Dios está diciendo, yo necesito esa onda. Pastor, ¿dónde se hace este rollo? Brillante pregunta, gracias por preguntar. Ve a Deuteronomio 30 y te voy a decir en qué clínica. ¿En qué clínica del seguro segurísimo? No del seguro social, del seguro Dios. Deuteronomio 30, versículo del 1 al 6, es la clínica donde te puedes hacer esa circuncisión, mi amigo. Versículo 1. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, las cosas, la bendición por obedecer, la maldición por no obedecer, o sea, las consecuencias de tu pecado, pues, que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. Entonces, ¿cómo llegar a esa clínica? Arrepiéntete. Al ver tu consecuencia de tu vida sin Dios, como algo le falta todo el tiempo, arrepiéntete. Versículo 2. Y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, que en esta hora te dice que arrepiente, vuelve a mí. Conforme a todo lo que te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu qué. Marca la palabra todo. No es con un cachito, no es, soy yo hace casi 9 años. Señor, vengo aquí porque necesito que me arregles mi negocio y mi relación que tengo. Nada más, Dios. Es lo único que está mal. Mi negocio y mi relación. De ahí en fuera estamos perfectos. Y Dios dice, sí, ¿y qué opinas de esto? ¿Te ha pasado eso, cierto? Que de repente llegas a Cristo porque creías que tu problema era tu adicción o tu matrimonio. Y empiezas a conocer a Dios y te das cuenta de, no manches. Creo que nada más Dios me mostró la puntita del iceberg. Porque deja tú perdido lo que le sigue. ¿Sí? Mi corazón es engañoso, mis deseos son enfermizos, soy arrogante, soy ególatra, veo por mi bienestar nada más. ¿Sí? Requiero de Él, con todo mi corazón. Versículo 3. Entonces, Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde tuviere esparcido Jehová tu Dios. Versículo 6. Y circuncidará. Pablo estaba escribiendo Romanos 2 pensando en Deuteronomio 30. Y circuncidará Jehová Dios tu qué. Y ves que si tú eras un judío en tiempos de Pablo, tú sabías este texto de memoria. Y tú puedes saber la ley y ni siquiera darte cuenta que te hablan a ti. Y circuncidará Jehová Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que seas bien mocho. ¿Dice eso? Para que pierdas a todos tus amigos y estés bien amargado en tu casa como un monje, como perro muerto. ¿No? ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios. Amo la Biblia. Dice Dios, yo voy a hacer todo esto para que me ames. ¿Qué está diciendo esto? Si yo no opero esto, tú no puedes, ¿qué? De un modo apropiado. Puedes amarme en tu mente, como mi idea de amor es dedicarle un día a la semana y que no me estorbe cuando... Pero amar como Dios es digno no puedes hacer. Para que me ames, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que, ¿qué? Vivas. Entonces, ¿cómo vives en la economía de la Biblia? Amando a Dios. De ahí lo vimos el domingo pasado, la respuesta, ¿por qué el cristiano hace lo que hace? ¿Por rito? No, lo hace por amor. Y si tú todavía no estás en esa ecuación, quizás, mi amigo, tienes que nacer de nuevo o quizás tienes que volver a tu origen. ¿Por qué eres lo que eres? ¿Sí? Entonces, Romanos dice, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. La palabra alabanza no está diciendo que Dios te va a alabar a ti. La palabra alabanza te usa ahí como algo digno de un elogio, como estar orgulloso de algo. ¿Y sabes algo? Según esto, ¿de qué va a estar orgulloso en Dios?
de su obra en ti. No de ti, no te engañes, no somos humanistas aquí. Ah, sí, Dios está orgulloso de ti porque eres un campeón. No, esa basura la venden en otros lados. Dios está orgulloso de su obra en ti. ¿Por qué? Porque aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Le voy a pedir a Chuy que pase, ya terminamos con esto. La aprobación, ¿de quién la buscas? ¿De los hombres o de Dios? La respuesta gramática es de Dios. Ok, ¿y la verdad? ¿Sí? El matrimonio es bien común esta onda de que tenemos matrimonios en los que, derivado de expectativas equivocadas del matrimonio, yo derivo de mi cónyuge gozo, esperanza, paz, identidad y hasta mi relación con Dios. Y es bien triste, ¿por qué? Porque de repente tienes 10 años de casados y gente que está bien, maridos que están para el perro. Y ¿sabes qué? Es que desde que nos casamos me ha dicho que soy un flojo, que yo no sirvo para nada, que soy un hipócrita, que soy 10 años. Y luego la esposa, pastor, es que no entiendo por qué mi marido no agarra la onda. ¿Dónde? ¿En orden alfabético? Sí, igual la esposa, es que no me siento, ¿sabes qué? Es que el punto es que Dios te está haciendo ver que poner tu esperanza en la aprobación de una persona es estúpido. Porque por diseño esa persona está diseñada para fallarte, por diseño. ¿Por qué? Para que entonces tengas que voltear los ojos ¿a dónde? Aquel que no te va a fallar, mi amigo. Así que no sé cómo está tu matrimonio, no sé cómo está tu vida hoy, Dios sí la sabe, ya lo vimos, Dios conoce el corazón. Pero en esta hora te voy a invitar a que puedas experimentar libertad del ídolo, de la aceptación del hombre. Ya que por medio de la cruz, Dios nos da acceso a una nueva identidad, a una nueva disposición, a un nuevo amor y nuevos deseos en Él. Por lo que ya no tenemos que andar demostrando algo para que nos acepten. Y es porque Cristo, Efesios 1:6, dice que somos en Él aceptos en el amado. Y si el mero te acepta, ¿no es fascinante la libertad que no tienes que andar? ¿Qué van a pensar de mí? Es que si no llego a tal, es que si no hago esto, es que si no hago... Si no haces todo eso por amor, ya está disfuncional, hijo. ¿Sí? Pidamos a Dios hoy que esto que acabamos de escuchar sea real para ti y para mí, así como es real para Él. Porque Él ya lo sabe. Él lo diseñó, Él lo escribió. Pero a ti y a mí a veces nos cuesta trabajo entender que estamos completos en Él y que Él es todo lo que necesitas. ¿Oramos? Señor, gracias una vez más por tu misericordia. Y gracias por... Yo sé, Señor, que este sermón, porque para mí, empezando por mí, está diseñado para muchos cristianos que de repente su identidad estaba más en lo que habían hecho, o en lo que hacían, o en sus planes cristianos, o en su identidad en la iglesia, o en saberse versículos, en la cruz, y lo que ahí se pagó, Señor. Y gracias por librar a más de uno y una aquí en esta hora, en esta tarde, del ídolo de aceptación de las personas. De hacer cosas para que la gente me acepte y me reconozca y me acredite como ser humano y diré al mundo para poder ser alguien. Que mi jefe reconozca mi trabajo, que mi esposo reconozca mi labor, que mi mujer reconozca lo que sacrifico. Y Señor, gracias por llevarnos a una realidad de que no es una religión o lo que nos valida, Dios. Es una relación que tú iniciaste en la cruz del Calvario para reconciliarnos contigo, Padre. Y viendo hoy, siendo honestos, Dios, yo por mí, y yo sé que más de uno aquí conmigo, necesita que tú nos des, que hagas esta operación en nuestro corazón, de verdad. Y salir de aquí con nuevos deseos, Señor. Con una nueva disposición mental a agradarte. Y va a haber una batalla, Dios, por eso. Pero queremos salir hoy operados aquí, Señor. Por el mejor cirujano del universo. Aquel que puede operar sin abrir. Porque unas muñecas y unos pies fueron abiertos por clavos para que no tuviéramos que ser operados y abiertos hoy. Y gracias por eso, Señor. Y te ruego por cada uno en esta hora que quiera decir sí a la invitación de venir a ti y amarte, que pueda arrepentirse en esta hora, de tomar las medidas necesarias. Te vimos hoy. Si te arrepintieres y te convirtieres, la clínica es todo incluido, ya se pagó. Y sorpréndenos, Dios, salvando a más y más para tu gloria. Permítenos ser como José, luces allá afuera, que la gente pueda ser bendecida porque estamos involucrados, Dios. Y en vez de lo contrario, personas que nuestro pecado hace blasfemar a tus enemigos, Dios. Perdónanos también por eso. Y escucha la oración de cada uno que personalmente te pide perdón por esto, te clama esta cirugía, depende de ti, es libre y puede después adorarte como eres digno. Te lo pido por Jesús. Amén. ¿Ya sabes qué hacer ahí, en tu lugar?
Tómate 2, 3 minutitos, 1, 2. Arréglate con Dios. No tienes que hacer una larga oración. Ya lo largo se pagó en la cruz del Calvario. Ya sabes qué hacer.